Buenas noches, esto es El Espejo. Como digo siempre, es un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Ha muerto finalmente Hugo Chávez. Yo digo que es un dictador, como lo he dicho siempre, que ha muerto, uno más de tantos que ha habido en la historia de la humanidad. Y digo que es un dictador porque Fidel Castro, que es su mentor, también es un dictador, a tal punto que su vicepresidente, que estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo, por estos días ha dejado el cadáver de su amigo en Venezuela y ha viajado a Cuba a recibir instrucciones de los hermanos Castro. No voy a decir que me alegra la muerte, porque como cristiano no me alegra la muerte de nadie, pero sí esto va a dar paso a, creo yo, una gran convulsión dentro de Venezuela, una convulsión política. Espero que no haya derramamiento de sangre, ya que el oficialismo cuenta con todas las herramientas para mantenerse en el poder, y de seguro de haber una elección ganará nuevamente, porque tiene un público cautivo. Este señor fue el que inventó el sistema que hoy nos gobierna en la República Argentina. El sistema prebendario, al que yo denomino sistema prebendario. La enorme cantidad de subsidios que en realidad ha transformado al país en una fábrica de vagos, porque esto no es peronismo. Lo he dicho 1000 veces que esto no tiene nada que ver con el peronismo. Esta mañana escuchaba, mientras venía para acá, a La Nata y su equipo comparar a Hugo Chávez con el primer peronismo, con el Perón del año 46 al 55. Y ellos lo dicen porque no son peronistas, ellos son socialistas, y así lo veían a Perón. Pero Perón no tiene nada que ver con esto. Perón es el culto al trabajo, es la concordancia entre las clases sociales, en síntesis, la paz social y una visión católica de la vida y de la sociedad. Eso es lo que es el peronismo. El peronismo no es absolutamente esto, la prebenda, el regalar dinero. Perón nunca le dio un subsidio a nadie, nunca dio un solo subsidio. Entonces tenemos que ver que hay una gran diferencia entre esto, que es un comunismo a la americana, porque la señora presidenta está rodeada de gente que es marxista. Ella es marxista, ella adhirió a la Escuela de Frankfurt, ella firmó un documento con la Escuela de Frankfurt que es público, uno lo puede ver en internet buscándolo en YouTube. Y además su principal asesor es el señor Laclau, que es un marxista reconocido internacionalmente. Está rodeada de marxistas, todos sus primeros hombres, Horacio Berbisky, que es su principal asesor, es marxista, y hasta su secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación es un hombre que viene del Partido Comunista Chino. Son todos marxistas. Entonces, hablar y decir que esto es peronismo es una mentira cruel y despiadada contra los peronistas, que lógicamente aquellos que tenemos este sentimiento arraigado, porque el peronismo en realidad no es un partido político, sino es un sentimiento, nos sentimos ofendidos. Por eso se siente ofendido todo aquel que realmente se sienta peronista, porque comparando con esto, con este sistema que nos gobierna, en realidad el mentor de este gobierno, el mentor de este modelo del que le gusta hablar a la presidenta, es el señor Hugo Chávez, quien ha dejado de existir. Recuerdo hace apenas unos días, en la televisión oficial se criticaba terriblemente al periódico ABC de Madrid por haber publicado una nota donde decía que Chávez tenía cáncer y que finalmente iba a morir, estaba
con metástasis, tenía metástasis en la columna, en el hígado, y que bueno, que esto auguraba que durara muy poco tiempo. Lo desmintieron, pero hoy la realidad indica que el diario ABC tenía razón. Bueno, espero que Venezuela no derrame sangre venezolana y que la transición hacia la libertad para dejar este sistema que instauró este hombre que ha hecho mucho mal, no solamente a Venezuela, sino le ha hecho mucho mal a América, sea en paz esa transición. Es mi deseo más profundo y desde aquí todo mi cariño para los venezolanos que viven en la Argentina y para el pueblo de Venezuela, que pueda sobrellevar esto de la mejor manera posible e incruentamente. Vamos a ir un corte y cuando volvamos vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de la violencia en el fútbol y que tiene que ver con todo lo que sucede en nuestra sociedad, que se está transformando cada vez más en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más terrible. Vamos al corte. Bueno, estamos de vuelta y me acompañan ahora sí en la mesa Juan Manuel Lugones, que desde hace ya tiempo trabaja en contra de la violencia del fútbol, y mi amigo Víctor Cardoso. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, muy bien. La verdad que va a ser un tema candente porque es de actualidad, pero quería acotar algo a tu informe que hiciste por el tema de Venezuela y el fallecimiento de Chávez. Hay algo muy importante que hay que ver qué nos pasa, porque vos hablaste de Venezuela, pero ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos va a pasar a los argentinos? Porque estábamos incondicionalmente atrás de este régimen. Nos olvidamos de Chile, nos olvidamos de Brasil, nos olvidamos de todos los latinoamericanos, o sea, prácticamente estamos encolumnados atrás. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Me da mucha tristeza bueno, también. La presidenta dijo, acaba de decir que somos socios de Venezuela y que seguiremos siendo socios de este régimen, en realidad, no de Venezuela. Claro. Otra de las cosas que yo también te quiero comentar, una tristeza que a mí me causa porque, digamos, como argentino, o sea, yo tampoco le deseo la muerte a nadie, me duele que una persona sufra de la manera que sufrió, ¿no? Pero también me duele las 51 víctimas que hubo acá en la Argentina, la tragedia de Once, y la señora presidenta estaba en Calafate, o sea, nunca aportó nada, o sea, muy diferente es cómo actuó la presidenta de Brasil, acompañando a todas las víctimas, y es muy diferente cómo actúa nuestra presidenta, que bueno, viaja y sin ningún tipo de problema. Cuando pasa esto de Once, hay muchas, inclusive tuvimos acá a Leonardo, que es un sobreviviente de la tragedia de Once. Él habló sobre el abandono que sufrieron todos sus pasajeros que quedaron con vida. Ahora, hoy yo he hablado con él, que estuvo también en la legislatura, y estaba muy triste porque dice, bueno, la presidenta se viajó a ver qué pasa allá, y bueno, ya por el fallecido presidente, pero jamás recibimos unas condolencias nosotros sobre la tragedia de Once. No, nunca lo recibió. En eso él usó su Twitter para, digamos, comentar lo que le estaba ocurriendo. Bueno, era mucho la avalancha que ocasiona el Twitter, pues sabemos que es algo lo más rápido que circula en todas las redes sociales. Inmediatamente desaparece el Twitter, no tiene Twitter, se queda sin celular, se queda sin no puede seguir hablando este muchacho. Bueno, casualidad o no, bueno. Bueno, pero eso quiere decir que estamos cerca de Venezuela, como dice la presidenta. Demasiado simplemente cerca. Dejo como para pensar, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre vamos a entrar en temas sobre la violencia del fútbol. Como dije, nos acompaña Juan Manuel Lugones. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, explícanos un poquito de qué se trata la organización a la que vos pertenecés. Bueno, yo soy coordinador del movimiento Fútbol en Paz en la Argentina, ¿no? Parecería un despropósito una ONG que se llama Fútbol en Paz en la Argentina cuando si hay algo que no tiene paz es el fútbol, ¿no? Mejor dicho, el accionar de los barras bravas de fútbol, porque una de las cosas que tenemos hoy día en la Argentina es 40 muertos, más de 40 muertos desde el año 2005 a la fecha. Es decir, que el 15% de los muertos que hubo por violencia en el fútbol, en la historia del fútbol argentino, se produjeron durante el periodo del matrimonio Kirchner, ¿no?
Y sin embargo, estamos en un tiempo en el cual no existe la decisión política para terminar con los barras bravas. Desde Fútbol en Paz en la Argentina tenemos un objetivo que nos parece noble y es claro, que es terminar con la violencia en el fútbol argentino. Nosotros creemos que es posible, porque el Estado lo puede hacer, pero sin la decisión política del Estado va a ser una tarea que va a llevar mucho tiempo. Hoy, en el año 2013, no hay decisión política para terminar con los barras. Ahora, la pregunta que también te quiero hacer yo es, bueno, en principio se hablaba de fútbol para todos, pero también hay que acotar otra frase, muertos para todos, porque ¿cómo es este tema? Claro, ¿no? Existe una transferencia enorme de dinero hacia los clubes de fútbol. Cuando se presentó el fútbol para todos, era una presentación que decía, bueno, vamos a destinar también a la seguridad en el fútbol, ¿no? Los organismos de seguridad en el fútbol hoy en día solamente se contentan con que no haya incidentes adentro de las canchas. Pero Sí, ahora se pueden matar todos y está todo bien. Hay una realidad nueva que es la lucha por el poder dentro de la barra. La barra brava no es la hinchada de fútbol. Nosotros hacemos la división siempre. Nosotros estamos a favor de los hinchas de fútbol, a favor del folclore del fútbol. Lo que no estamos de acuerdo es en sostener a un grupo de personas que vivan del fútbol. Claro, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que Y hay. un grupo de personas que cuando en la tribuna gritan los vamos a matar, es los vamos a matar, ¿no? Sí, no están diciéndolo como una amenaza, no, están prediciendo lo que van a hacer. Por eso que, bueno, no escapa, como yo te decía, Juan Manuel, fuera de cámara, no escapa esto a la violencia generalizada que hay en la sociedad. La sociedad cada vez es más violenta, cada vez vemos los crímenes que suceden, vemos que en un simple asalto por robar un celular matan a una persona. En fin, estaba yo recordando hace un instante mientras vos hablabas el crimen del niño que llevaba en el vientre Carolina Píparo en La Plata, una atrocidad, porque una persona embarazada dispararle en el vientre a una persona embarazada es una cosa que no se puede tolerar, es totalmente intolerable. Sin embargo, esas cosas hoy suceden en la Argentina. Y yo recordaba que no hace muchos años, apenas 30 años atrás, y aún con el régimen militar imperante, uno podía caminar tranquilamente por las calles de Buenos Aires sin temer ser asaltado, sin temer ser arrebatado, sin temer que lo puedan asesinar por robarle un reloj, por robarle un celular. Hoy la realidad es que en 30 años de democracia, la democracia no ha sido capaz en solucionar el problema que se ha ido incrementando año a año y que continuamente se sigue incrementando, y sobre todo en un deporte popular como es el fútbol en la Argentina. El folclore del fútbol es tan lindo, ver las hinchadas con su bandera, hinchando para sus clubes, pero esto no tiene nada que ver con lo que sucede con las barras bravas, con el negocio de las barras bravas, donde los dirigentes del fútbol no son ajenos. No, nosotros lo decimos con todas las letras siempre, ¿no? No nos guardamos nada en el comentario. La barra brava de fútbol es una asociación ilícita, ¿no? No es un grupo de muchachos que alientan, porque todo el que va a la cancha tiene el deseo de ser hincha de fútbol, no barra brava, siempre hagamos la distinción. Pero a nosotros nos parece que los primeros financistas de la barra son los dirigentes de los clubes. Sí, pero ¿cómo es este tema también? Porque vos hablaste recién de más o menos 40 víctimas del fútbol, o sea que no deja en el último, no, hay 270 víctimas en la historia del fútbol argentino, ¿no? De personas que han muerto en hechos de violencia vinculados con el fútbol. Ahora, en estos últimos años se aceleró todo. O sea, llevan 40 por más de 40 muertos en lo que es en la gestión de los... O sea, se puede llamar un genocidio. También se puede llamar un genocidio de la inseguridad, porque si en Malvinas murieron 600 soldados, después se suicidaron otros 300, ya llevamos a cerca de 10.000 muertos en la era acá, digamos. Bueno, lo que sucede es que hay tolerancia para los barras. Sí, los barras generan en los políticos una fascinación que para mí es inexplicable, porque la barra no le aporta nada a la política, ¿verdad? Le aporta solamente problemas. Sin embargo, en algunos casos son sostenidos. El gobierno nacional hoy día no combate a las barras bravas de fútbol. Por eso hablamos de decisión política desde el movimiento Fútbol en Paz en la Argentina. Cuando digo no los combaten, ¿qué digo? Digo que cuando se planea un operativo policial para un partido, el que se juegue la próxima semana, el fin de semana o el que sea, hay una política de parlamento con la barra.
O sea, no se la va a combatir desde el Estado a la barra. Entonces, se busca hablar con los jefes de la barra, a ver cómo van a organizar el operativo, cómo los van a dejar ingresar a la cancha, cuántos van a venir con entradas, cuántos van a venir sin entradas, por dónde van a venir. Es decir, una política de parlamento con la barra. Y a nosotros nos parece que no se puede parlamentar con la barra. No se puede tratar con delincuentes, son delincuentes. Porque el Estado no puede parlamentar con los piratas del asfalto, no puede parlamentar con los que hacen salidera bancaria y no puede parlamentar con el que es un delincuente del fútbol. Claro, pero digamos, no buscan soluciones, porque lo que buscan son culpables. Hace poco hubo una insinuación como que se lo culpaba inclusive a Cristian Ritondo sobre un hecho delictivo. Claro, siempre se busca un chivo expiatorio o una víctima que no tiene si es político mejor. A nosotros pero la solución nos tocó muy de cerca, ya que Víctor, que lo mencionás, cuando el año pasado hubo un hecho que hubo que lamentar 2 víctimas en la hinchada de Nueva Chicago, ¿no? 2 sectores antagónicos de la hinchada de Nueva Chicago, murió uno de cada lugar, ¿no? A mí particularmente, desde la ONG nuestra, a mí me llamaron para involucrar a algunas personas, ¿no? La política en lo más sucio, ¿no? A mí me pidieron si podía involucrar a alguien de Mataderos, a un dirigente de Mataderos, Cristian Ritondo, lo digo porque hay que decirlo, ¿no? Desde sectores kirchneristas para tratar de orientar la cosa como si el responsable de los hechos fuera el dirigente del PRO. Pero eso no era así, entonces nosotros no lo hicimos, ¿no? Y cuando la política se mete en estas cosas, ¿no? De decir, vamos a cargarle los muertos a un sector de la política como si los otros no tuvieran responsabilidad alguna, no es lo más sucio de la política. No es la solución. No, para nada. Lo cierto es que nuestro país, que es un país muy joven, que tiene apenas 200 años, comparándolo con los países europeos, somos un bebé. 200 años en la historia de una nación es absolutamente nada. También lo es, además nosotros tenemos el grave problema de que los procesos políticos han sido interrumpidos muchas veces y siempre, todos los procesos que han sido interrumpidos han sido, no como suele decirse con golpes militares, sino que esos golpes han sido cívico-militares. De un sector de la sociedad antagónico con quien estaba en el poder, convocaba a las Fuerzas Armadas, salían y golpeaban y se interrumpía el proceso democrático. Esto nos llevó a atrasarnos aún mucho más que otros países, como el caso de los Estados Unidos, ¿no? Que ellos no han tenido esto, ellos asesinaron presidentes, pero no dieron golpe de Estado. En cambio nosotros, con los procesos militares, muchas veces también impulsados de los Estados Unidos, hay que decirlo con todas las letras, hemos involucionado siempre políticamente y, bueno, prácticamente estos 200 años han quedado como si hubiéramos nacido ayer. Por eso que todavía la política en la Argentina es... yo digo que muchos políticos son analfabetos políticos. Entonces utilizan estas malas artes de utilizar barras bravas, de echarle la culpa a alguien de algún suceso para tratar de sacarlo, de correrlo del medio, en lugar de exponerle a la gente que su posición política, que su visión de la política y del mundo y del hombre es distinta y mejor. Entonces, como se suele hacer en los países civilizados. Nosotros tratamos de involucrarlo en un crimen, involucrarlo en alguna cosa sucia y sacarlo del medio. Esa es la forma en que se hace política hoy en la Argentina. Yo creo que la única forma de evolucionar en esto es con más ejercicio político. Y haciendo que los partidos políticos terminen siendo instituciones, no sellos de goma que se convocan a último momento antes de una elección para ver cómo armamos las listas. Y punto. El problema es que no hay cultura política en la Argentina y que los políticos, nuestros políticos, muchos son analfabetos políticos. No han leído, no han estudiado, no saben, no quieren saber, no les interesa. Lo único que les interesa es el manejo de la caja política y por eso buscan el poder, nada más que por eso. Pero no hay estadistas en la Argentina. El día que funcionen los partidos políticos, el día que se formen dirigentes en los partidos políticos, entonces empezaremos a ver que aparecen en el horizonte de la política argentina estadistas.
especialistas en el Estado, hombres de Estado, que no los hay. Hay muy poquitos, contándolos, se puede contar con una mano los estadistas que hay en la República Argentina. Aquellos hombres que tuvieron el perfil como lo tuvo don Arturo Frondizi, como lo tuvo Perón, como lo tuvo Balbín, que fueron grandes personajes de la política argentina. Hoy la Argentina no tiene este tipo de personajes. Sí tiene las malas artes, el manejar los medios de comunicación como maneja el Estado Nacional, el sacar una ley como sacó para controlar los medios de comunicación, el avanzar sobre la justicia para no tener el Contralor de la Justicia, que es el único que existe en la República Argentina porque el Congreso Nacional dejó de funcionar, se ha transformado en una escribanía de gobierno que, en el cual solamente se tramita, es un trámite, la aprobación de las leyes. No hay discusión, gracias a Raúl Alfonsín, que reformó el funcionamiento del Congreso y que inventó lo de las comisiones, cuando antes todo se discutía en el recinto. Entonces los diputados tenían obligación de empaparse de todos los proyectos de ley y salir a discutir en el recinto como debería ser, con la excusa de que las leyes así tardaban mucho tiempo en salir. Prefiero que una ley tarde un año en salir y que no salga una porquería, un mamotreto, como han sacado tantas leyes en los últimos años. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos y seguimos hablando de la violencia en el fútbol. Vamos. Bueno, estamos de vuelta y seguimos charlando de la violencia en el fútbol. La asociación de ustedes ha sido escuchada, ha sido llamada alguna vez a discutir este tema con la gente de AFA, con los dirigentes de fútbol. Bueno, es un caso muy particular el de la Asociación del Fútbol Argentino. La Asociación del Fútbol Argentino recibió a un invento que hizo el kirchnerismo que se llamó Hinchadas Unidas Argentinas. Sí. Fue un grupo, una asociación de barras bravas unidas, que organizó un militante kirchnerista llamado de apellido Mayo, un militante de Quilmes. Bueno, a eso sí, Julio Grondona los recibió en la calle Viamonte. Ahora a la Asociación de Víctimas de la Violencia en el Fútbol, FAVIFA, Familiares de Víctimas de la Violencia en el Fútbol, jamás lograron ser recibidos por Julio Grondona. Ese es un signo, ¿no? También de hacia dónde va y qué sentido tiene, ¿no? Para los dirigentes de la AFA la violencia en el fútbol argentino. También tengo que decir que hay cosas que son simbólicas y que pesan mucho, ¿no? Han muerto personas antes de iniciar un partido de fútbol, sin embargo el fútbol no se para nunca. Sucedió en un partido hace muy poco en la cancha de Lanús, mataron a un joven en la puerta de la cancha, el partido se jugó igual. La semana pasada, en ocasión de Gimnasia Esgrima de La Plata Nueva Chicago, en La Plata, mataron a una persona de apellido Vizcay en la puerta de la cancha en el reparto de las entradas, sin embargo los partidos de fútbol se juegan igual, ¿no? Pero que también se hirió a una criatura de 12 años. Sí, ni la consideración mínima para aquellos que son víctimas de la violencia en el fútbol. La AFA es muy responsable de lo que pasa, ¿no? Por comisión y por omisión. Bueno, don Julio es un viejo aficionado a las males artes, no quiero decir otra palabra porque voy a terminar con un proceso. No tengo ganas de ir a tribunales, pero él es muy aficionado a las malas artes, lo ha sido siempre, lo fue cuando era presidente de Independiente, lo fue siendo presidente de AFA y a tal punto de que, bueno, cada vez que hay una votación para decidir algo, entran los amigos y los que no son amigos se quedan afuera. Yo pertenezco a un club que es Vélez Arfiel, el club de mis amores, y soy amigo de uno de los grandes dirigentes que ha tenido el fútbol argentino, y me ha contado infinidad de veces, me refiero estoy hablando de Raúl Gámez, infinidad de veces han tenido que quedar afuera los dirigentes de Vélez porque no lo dejaban entrar a votar. Cerraban las puertas del club y no lo dejaban entrar. Entonces, digo que el señor Grondona es un aficionado a las malas artes, y bueno, como en la política hay gente que ha hecho mucho dinero
mucho dinero mal habido, porque lo ha hecho se ha robado dinero del Estado Nacional. Este señor también ha hecho mucho dinero en la AFA. Y bueno, ha sido un hombre que gracias a sus malas artes ha sido lo que ha sido durante todos estos años. Ahora dice que se va a retirar en el 2015. Espero que viva para llegar al 2015. Estamos en un problema, porque bueno, Julio Grondona lo va a alcanzar el tiempo, ¿no? Tal vez lo saque de la AFA el tiempo Yo creo que únicamente el tiempo lo va a sacar. Pero los clubes de fútbol en su conjunto deben 2.700 millones a la FIP, 1.300 millones de deuda, de pasivo en general que tienen, ¿no? Y cuando se presentó el fútbol para todos, se presentó como una solución. Bueno, los clubes están endeudados, la transferencia del fútbol para todos va a ser para que los clubes dejen de tener el pasivo que tienen. Y al contrario, fue creciendo más el pasivo, porque no existe un control real sobre los clubes y cómo se manejan las asociaciones civiles que son sin fines de lucro, ¿no? Aunque manejen presupuestos millonarios, tienen la figura de la asociación civil sin fines de lucro. Bueno, realmente es un despropósito. Así hace todo el Estado Nacional, porque por ejemplo, bien vos decís lo que sucedió con el fútbol, ¿no? Que la excusa era hacer de que la televisión financiara, la publicidad financiara al fútbol y que bueno, que los clubes tuvieran mayor ingreso de dinero. Toda una gran mentira, porque después se utilizó y se utiliza el fútbol como una herramienta de publicidad del Estado. Lo mismo sucedió con la ley de medios, que muchos de los que apoyaron sinceramente la ley de medios, que lo hicieron porque creían que la ley de medios buscaba realmente terminar con los monopolios informativos, terminaron llorando por los rincones. Hoy se ocultan cuando uno los ve y les quiere preguntar, salen corriendo porque no quieren decir lo que hoy piensan. Lo mismo sucede ahora con la justicia, cuando se habla de democratización de la justicia. La justicia, en primer lugar, no puede ser democrática. La justicia es la justicia. Y tiene un funcionamiento y no se le puede, porque la democracia en realidad es solamente un mecanismo de elección de personas por mayorías y minorías, y después debe regir la república. Es la república la que realmente es el sostén, debe ser el sostén del Estado y la aseguradora a los ciudadanos de tener justicia, de que el Estado cumpla con las cosas que tiene que cumplir, de que el Poder Legislativo legisle como tiene que legislar. Hoy la República en la Argentina no existe, es una entelequia, solamente existe el nombre. Hoy el Estado Nacional hace, deshace, interviene, quiere intervenir ahora la justicia. Y nosotros los ciudadanos no nos damos cuenta que nos va a pasar lo que está pasando en Venezuela hoy. Venezuela tiene una justicia totalmente adicta al Estado Nacional. No tiene medios de comunicación, hay un solo canal que es opositor de televisión y que se ha mantenido, pero contra viento y marea y en medio de un vendaval insoportable. Cuando los estados llegan a este sistema, a la instauración total de este sistema que hoy rige en Venezuela, han perdido la libertad, no tienen más libertad. Han perdido la libertad, no son dueños de entrar y salir de Venezuela. Un ciudadano para querer salir de Venezuela, en caso de que tenga el dinero para hacerlo, que es muy difícil porque pasa lo que pasa aquí. El dólar únicamente lo maneja el Estado y ya en el último bloque vamos a hablar de esto y vamos a explicar por qué. Sí, Pero el hecho es de que para salir un ciudadano de Venezuela debe llenar 240 carillas de un formulario donde le preguntan por qué va a salir, dónde va, cómo, con quién. Juan Carlos, Víctor, nosotros el año pasado fuimos por distintos motivos vinculados con la violencia en el fútbol y vinculados con el fútbol para todos a la justicia, ¿no? Fue muy particular. Nosotros advertimos que en la publicidad del fútbol para todos lo que se estaba haciendo era atacar opositores políticos. Vimos un ataque al gobernador de la provincia de Córdoba cuando reclamó fondos para su provincia en la cuestión vinculada con los jubilados provinciales. Vimos un ataque a Mauricio Macri cuando se hablaba del tema de los subtes. A Carilino, ¿no?
Entonces, nosotros hicimos una denuncia formal contra el jefe de gabinete de ministros de la Nación, contra Juan Manuel Abal Medina, porque había un sistema en el cual atacar opositores a través del fútbol para todos, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la verdadera función y en ese de caso, Juan Juan Manuel Carlos, Abal Medina? no. Juan Manuel Abal Medina, en realidad su título es jefe de gabinete de ministros, pero en realidad se dedica a controlar los contenidos de toda la programación oficial del Estado Nacional. Es un analista de los contenidos, se dedica a eso, a que los contenidos de los programas que manejan los canales que maneja el gobierno nacional a través de sus testaferros, como todos sabemos quiénes son, bueno, esos contenidos son controlados por el señor Juan Manuel Abal Medina. Nosotros fuimos a la justicia con ese tema del fútbol para todos y la propaganda que se daba en los entretiempos, que era claramente de persecución política hacia quienes son opositores al gobierno nacional. ¿Con qué fondos? Claro, con el fondo de todos. Ahora sí. Entonces, cuando fuimos a la justicia federal, nos asombró mucho que inmediatamente plancharon la causa y dijeron que en realidad los contenidos del fútbol para todos no atacaban a nadie, sino que eran contenidos de publicidad oficial de gobierno. Y ahí hicimos, como hacían en los viejos dibujitos animados, ¡pum!, nos caímos, ¿no? Porque bueno, si la justicia federal entiende de que estos ataques a opositores al gobierno nacional no son realmente ataques que quedan no para otras cosas, ¿no? Vos dijiste recién, plancharon una causa. ¿Qué pasa entonces con la causa de Eve de Bonafini, que también está planchada? Se habla de Joclende, de los Joclende, pero yo la otra vez, la semana pasada venía caminando por Avenida de Mayo y voy a cruzar la plaza y la verdad me sentí un pelotudo. ¿Por qué dirás eso? Porque un auto entra a toda velocidad y venían ellas, me cruzaron la Plaza de Mayo con el auto. Bajaron y pusieron una garita, empezaron a vender choripán. Yo llego a hacer eso, me sacan de los pelos. Entonces, la verdad no entiendo. Bueno, o sea, pero según Eve, la plaza es de ella. Pero yo la verdad me sentí un estúpido de todos nosotros. porque pasó a toda velocidad, la cruzó. Yo quisiera saber si hago yo eso, a ver qué es lo que pasa, o a vos, o cualquiera de los que terminamos presos, ¿no? Que no te quepa la menor duda. Prepararon carbón, vender choripán para la gente, también que lo hagan, no sé, yo no, pero me sentí como alguien impotente, demuestran el poder. La verdad que demostraron el poder. Que sí, en realidad lo que demuestran es la impunidad con la que se manejan, ¿no? Hay una terrible impunidad política y una terrible impunidad de todos estos sectores que rodean a la presidenta y a su entorno. Una enorme impunidad que le expresan a través del manejo de causas, como contaba recién acá Juan Manuel, o que lo maneja a través del manejo de la prensa, donde si vos, realmente a nosotros vos sabés muy bien, yo tenía un programa de radio que lo hice 3 meses, una radio de alcance nacional, y me tuve que ir. Me tuve que ir porque el director de la radio, cada vez que yo estaba en el aire, aparecía en la pecera, me miraba y cuando terminaba el programa me decía, no, pero no tenés que hablar de esto, te pedí que no hablaras de esto, te pedí que puntualmente me pedía que no hablara de la presidenta, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar? ¿De qué va a hablar un periodista político? Si no habla del Estado Nacional, de las cosas que suceden con el Estado Nacional. Bueno, terminé yéndome porque una vez más me sentí censurado, a pesar de que él me decía que no me censuraba. Yo digo que si no me permiten hablar de algo, en realidad es censura, no es otra cosa. Pero como en esta Argentina todo se quiere disfrazar y además hay una gran hipocresía, porque hemos llegado a esto producto de la gran hipocresía social. Hay una gran hipocresía en los políticos, hay una gran hipocresía en los diarios, una gran hipocresía en la televisión, una gran hipocresía. Mucha gente, lo único que le interesa, por eso han hecho lo que han hecho con la televisión abierta, ¿no? Que lo único que le interesa es ver a los maricas y las prostitutas que se presentan en los canales de televisión, hablando de sus escándalos personales y cómo le gusta hacer esto, aquello o el otro. Y han acostumbrado a la gente a eso, la han adormecido con eso. Recuerdo aquel viejo dicho que tenían los romanos, que era el pueblo, pan y circo. Bueno, vamos al corte y enseguida venimos.
Bueno, estamos de vuelta y vamos a seguir hablando de violencia, pero esta vez no de la violencia en el fútbol, sino de la violencia que le causa todos los días a doña Rosa, a doña María, cuando sale a hacer los mandados de la economía. Vamos a hablar de la realidad de la economía. Esa economía real que muchas veces miramos y no entendemos. Me acompaña en la mesa mi amigo Miguel Ángel Fernández, empresario, y continuamos con Víctor Cardoso. Así que ayer me hiciste una demostración de cómo funciona la economía, yo quiero que se la cuentes a la gente que nos está mirando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, mirá, cómo está funcionando es una forma linda de expresión, pero en realidad la economía no está funcionando. No funciona. No funciona. Directamente. Para decirlo claramente, no funciona. El tema pasa por varios carriles. Realmente es complejo porque cuando una situación da para la risa, es realmente grave, es una situación grave. Vos sabés que en los años, yo pocos, mucho menos que vos. Sí. Bueno. No, en los años que he vivido haciendo esto de manejar empresas y algunos directorios que me han tocado, hemos visto en la Argentina de todo, de todo. Y Argentina viene haciendo nuestro querido país una gran base de datos para los economistas del mundo, porque sí, todas las situaciones que se han manejado en nuestro querido país son difíciles de encontrar en un solo sitio y en tan poco tiempo, ¿no? Cuando vos tomás la realidad tal como te la dicta el gobierno, te encontrás con $1 que el gobierno fija en 5 pesos y $1 ilegal, como ellos lo han titulado, de 7.40, 7.85. De ahí sube, baja, oscila. Entonces, como siempre hablamos, nosotros que pasamos mucho tiempo juntos, vamos a explicarle a la gente, no porque la gente necesite que le expliquen lo que está sintiendo, sino porque uno quiere tener una idea mejor, más acabada de lo que es el punto en que nos encontramos. Hay una total falta de coherencia y eso lo vivimos todos los días. Pero la realidad es que cuando uno empieza a ver los pequeños parámetros que siempre se fijó, se puede llegar a confundir. Para ser más explícito, en la economía, para la gente que nos está viendo, para nuestra audiencia, para mejorar un poquito lo que uno entiende y lo poquito que uno puede colaborar en eso, la economía se basa en una ecuación. Los economistas de alta escuela dicen el M1 más el M2 y sigue la ecuación, igual M3 más M4. Vamos a quedarnos en este punto. Y no es tan difícil de entender, así que le vamos a sacar un poquito los miedos a la gente. M1 le llama a la gente a el total de billetes físicos y monedas físicas que hay en los bolsillos de la gente. Ese es el M1. Se le pone ese nombre en la economía. El M2 son el total de depósitos a plazos fijos. Y ahí nos quedamos, para no confundir más a la gente. Cuando Domingo Felipe Cavallo estableció que $1 valía $1, lo estableció sobre la base de la moneda circulante, no tomando en cuenta la segunda parte de esta primera fase de la ecuación, que se llaman los plazos fijos. Tanto no lo tomó en cuenta que él siguió emitiendo sobre la base de que por cada dólar había $1 circulando. Nunca tomó en cuenta, desprofeso, no porque no lo sepa, sino porque no quiso hacerlo, el plazo fijo. Cuando la gente después de algunos años quiso, con el atesoramiento de los intereses, ir a buscar esa plata que tenía en el banco, léase un jubilado que puso $5.000 en el banco, lo dejó durante 5 años, que son 60 meses, y se encontró de repente que tenía $40.000. Cuando lo fue a buscar no estaban, porque si vos sumabas todos esos plazos fijos, ya no te alcanzaban los dólares. Los dólares alcanzaban para los billetes y la moneda.
llevado al tiempo actual, la trampa es, 2 puntos. Todos nos quedamos pensando cuando ganó la señora presidenta en el año 2011 que iba a venir una devaluación. Era lo que se hizo históricamente. Una devaluación respaldada por el prestigio político de la elección. No lo hizo. Y seguíamos sin entender. Puso esto que se denominó el cepo. La gente no tiene acceso a la compra de dólares. No le dicen no puede comprar dólares. Le dicen usted pida permiso a la FIP y la FIP ya sabemos que no le da permiso a nadie. Ella levanta la mano y dice, bueno, pero siguen viajando, siguen yendo por el mundo y saca las cifras y dice, han gastado tantos millones de dólares. Bueno, eso tiene que ver con las libertades individuales. Cada uno con su dinero hace lo que quiere, veranea donde quiere. Y no tiene por qué rendirle cuenta a nadie. Lo único que tiene que hacer con el Estado donde convive es pagar los impuestos. Mientras uno paga los impuestos, el Estado puede decir lo que quiera. Es más, nuestra Constitución es tan fuerte que hasta establece las acciones privadas de los hombres serán solamente regidas por Dios y no tiene nada que ver con las leyes escritas. En esa trampa del 8-5, 8 paralelo, 5 oficial, es donde todos decíamos, ¿por qué no lo devalúa si ellos tienen los dólares y nosotros no los podemos comprar? No, ellos hicieron al revés. Ellos han tomado una estrategia que es desdoblar la economía. ¿Cómo es esto? Ellos toman en cuenta que la nueva economía que ellos han formado es a 8 pesos. Esa economía, en esa economía de los 8 pesos del dólar está todo mal. En eso hay una coincidencia. Ahí está todo mal. Y para salvarse de esa economía de los 8 pesos está el gobierno, que te subsidia el SUBE, que te subsidia un plan trabajar, que te subsidia la llegada de un hijo, que te subsidia con una cooperativa, y si no querés, no hay ningún problema. En la economía de los 8 pesos, que ahí están los excluidos, ahí están los malos. Los buenos son estos, siempre y cuando me voten. Si no me votan, no te doy nada. ¿Y cómo logran que esto lo favorezca? Y muy sencillo. Si un camión o varios camiones de soja que los productores llevan al puerto de Rosario se exporta por $100.000, en el lugar de ingresos de esos granos argentinos, se le paga en dólares billetes. La ley dice que cuando llegan esos dólares aquí, esos dólares ingresan al Banco Central y vos como exportador podés liquidar, que es lo que usted escucha, señora, señor, liquidan los exportadores. El dólar está muy tenso porque hoy liquidan los exportadores. Porque le dan tantos días para que el exportador elija qué día liquida el tipo de cambio y se lleva. ¿A qué tipo de cambio, Víctor? A un tipo de cambio de 5. Pero el gobierno cobra a un tipo de cambio de 8, o mejor dicho, cobra en dólares. Emite, y volvemos a la ecuación, emite, porque nosotros vemos cada vez más moneda, esos billetes que ya son hasta más chiquitos que los otros, algunos que tienen hasta una diferencia de corte, emite. No alcanza el papel, entonces. No alcanza el papel. Está gastando todo. Y como no alcanzaba, el señor vicepresidente tuvo la gentileza de comprarse una empresa para darle una mano y emitirlos él también. Y entonces... Se compró la máquina de billetes. Claro, y entonces hizo el mejor negocio que se puede. Y nos hizo un favor. Total, en la Argentina nadie paga nada porque está todo pago. Está todo pago. Ellos siguen emitiendo sobre la base del 8. Y el 8 lo tienen ellos, porque los dólares los tengo yo. Ustedes no lo pueden comprar y están en 5. Y así termina el tema. En esa economía desdoblada, los que se portan mal van a la economía del 8. Y los que se portan bien, que son los que los votan, quedan en la economía del 5. Y si faltara algo más, yo veo siempre a nuestra presidenta y a todos los que están en su gabinete, siempre están enojados. Siempre están enojados. Siempre, es el mejor están recurso enojados. ese.
Sí, es como decía un amigo mío de chico, dice, mira, anda con cara de que le debe plata a todo el mundo. Claro. Anda siempre enojado. A la cabeza de ese grupo está Aníbal Fernández, siempre está enojado. Sí. Y grita y está Siempre enojado. mal carácter. Siempre enojado. Entonces, ¿qué sucede? Siempre se pelean con alguien. El grito es, allá están los que le quieren cobrar a la gente tal cosa, y acá estamos nosotros con el subsidio. Subsidio que les aclaro, pagamos todos. No la clase alta, la clase media, sino la clase pobre y aunque la clase marginal. Sí, siempre hay un malo que los amenaza, ya sea Clarín, ya sea el campo, ya sean los periodistas, ya sea la justicia, siempre hay un malo. Siempre hay que alguien con amenaza, quien pelearse. Claro. Y vos fíjate que las economías no se forman de esa manera. Si vos querés tener un colectivo, un tren, un medio de transporte, un subte, un avión, que no sea deficitario y que pueda estar al alcance de todos, vos tenés que emitir la misma cantidad de moneda que los dólares acuñados en el Banco Central. Y entonces eso va a producir inflación cero. No hay inflación. Cuando vos te pones a respaldarte la inflación, porque con la derecha decís, cuidado, ahí viene la inflación, y por el otro lado con la otra decís, no os conviene, porque los únicos que están cubiertos de la inflación es el gobierno. Porque vayan a decirle al productor, porque siempre, por supuesto, el gobierno ha tomado como bandera que la gente de campo es la que anda en 4x4 sembrando el yuyito, como dijo la presidenta. Lo digo en esta forma irónica, porque si no me tendría que poner serio como ellos y no tengo. La verdad que no. ¿Vos sabés por qué se pone en serio? No, la verdad que no. Porque mira al espejo. Bueno, Como se dice la verdad pica. Y acabas de decir una verdad, ahora cuando vean este programa va a estar más serio todavía. no, ni hablar. Pero ¿sabés qué pasa, Juan? El otro día hablábamos de los chicos. Tuvimos una linda charla de los chicos y la educación. Es muy difícil, Víctor, cuando vos trasladás la cultura de los oficios y del trabajo y la transportás a un tema subsidiado. Y acá quiero dejar claro, porque si no, yo he visto que en algún momento han hecho un club de esta televisión. Sí. Entonces, vaya una pequeña respuesta a los que hablan de ese club. Yo les cuento, esto no es un club. Yo no me siento parte de un club. A mí me invita mi amigo Juan González y voy a venir todas las veces que él me invite. Y gustoso de poder decir las cosas como son. Porque como decía mi tía Remedias, si las cosas no son como son un disgusto. Y esto es un disgusto. El país es un disgusto. Sí, es un país basado en la mentira, ¿no? En el engaño, en la agitación. Recién estábamos hablando de la violencia, ahora del disgusto. Yo hoy me siento violentado y disgustado. ¿Por qué eliminan todos los liceos? Sí, bueno, ese es un tema. Voy a invitar. Pero yo hoy ya sacamos en Periodista Porteño un artículo al respecto y obviamente nos solidarizamos con tiene esto. que ver con la Pero me sentí violentado. Y desgraciadamente hay todo un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas que se viene llevando adelante y que, bueno, eso es parte En también. Periodistas Porteños hay un artículo que obviamente estamos a favor de este petitorio que se va a hacer y bueno, ya vamos a buscar a alguien que nos enseñe, nos explique. Sí, vamos a ver si en el próximo programa podemos traer a familiares de liceístas que tienen una asociación de liceos militares y bueno, hablar de esto porque es parte de la destrucción, del intento de destrucción y de suplantación de los liceos militares por liceos comunes, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque el liceo militar es para que los chicos que tienen vocación militar se orienten y bueno, y decidan al egresar si prosiguen una carrera militar o se retiran. Y además sirve para la formación de la reserva. Es muy sintomático que desmantelen esto ya es un esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional desde la asunción del primer mandato de Néstor Kirchner, que viene intentando desmantelar y desarticular a los liceos militares. Pero bueno, vamos a ver si traemos a alguien que esté damnificado por esto y que en realidad para que pueda hablar Periodistas con Porteños mayor... se comunicaron a través de un mail, después vemos si se puede
hacer una entrevista con esta gente. Sí, sería interesante traerlos y hacer un programa con ellos. Pero el tema es la violencia que se ejerce en el fútbol, la violencia cotidiana que tenemos todos los días, la violencia económica, como acaba de explicar Miguel, que es parte de la Y violencia. la violencia a las instituciones. Si uno quiere estar en el sistema, tiene que entrar dentro de la égida de los chicos de la cámpora o del entorno del gobierno. Te quiero interrumpir en un segundo. Esa frase, los chicos de la cámpora. Sí, más que chicos. Viste, bueno. Era la gente de la cámpora. La gente de la cámpora, exactamente. Y tenés razón. Y bueno, todo es violencia en la sociedad argentina. Violencia es los discursos de la señora presidenta agrediendo a tal o cual sector en el último discurso, agrediendo a la justicia. Violencia es los insultos, el menoscabo en la legislatura, en la legislatura porteña, en el Congreso de la Nación, por parte de diputados oficialistas sobre diputados que piensan distinto. Violencia es todo esto. La sociedad argentina es cada vez una sociedad más violenta. Y nosotros todos, somos pasivos, miramos con cierto desdén lo que sucede alrededor de nosotros. Y no nos damos cuenta que los únicos damnificados, señor, señora, es usted que nos ve, nosotros y todos los que tratamos de vivir trabajando en la República Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos veremos, si Dios mediante, el próximo viernes con toda la verdad primero, siempre. Adiós. Thank you.